con la venia de la presidencia. Señoras y señores diputados, llegamos a la conmemoración de uno de tantos centenarios más. Hoy nos encontramos en esta sesión solemne para celebrar los 100 años de la instalación del Congreso Constituyente de 1917. Este documento histórico representa la síntesis de las ideas revolucionarias de las primeras décadas del siglo XX, que plasmaron un nuevo paradigma social y económico, que se reflejó en las discusiones del Constituyente de 1917. Las condiciones históricas y objetivas en aquel entonces, la correlación de fuerzas de los dos bandos revolucionarios, la pobreza y la injusticia lacerantes de la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos, con un México preponderantemente rural, fueron los elementos torales con los cuales los constituyentes del 17 construyeron un modelo constitucional de avanzada para su época. Aquellos hombres de gran valía construyeron un texto de hondo calado que fue calificado como el primer texto constitucional social del mundo entero. Esta cualidad la preservó durante un largo periodo, pero también hay que decirlo, poco a poco y a fuerza de tantas reformas, cientos de ellas que se le han añadido y hecho a nuestra Constitución, esta perdió la cualidad singular que la distinguió al nacer. El permanente manoseo a nuestra ley suprema, producto del apetito del poder de los grupos gobernantes, sobre todo de las últimas 4 décadas, hizo que se diluyera tanto su jerarquía como la sustancia constitucional. Las mayorías políticas, guiadas por visiones coyunturales y cortoplacistas, fueron incorporando normas incluso de carácter reglamentario, diluyendo con ello los principios elementales que toda norma de orden constitucional debe de observar. No obstante, nuestra Constitución centenaria es hasta el día de hoy una de las más longevas del mundo y ha sido tomada como inspiración y guía para la redacción de textos constitucionales que resultaron de las expresiones vivas de los movimientos constitucionalistas que enmarcaron los procesos de transición a la democracia que experimentaron en décadas pasadas países como Bolivia, como Chile, Argentina y Brasil, desde luego. Sin embargo, también resulta notorio que en el tiempo varias, quizás muchas, de estas normas constitucionales de nuestra ley suprema han tenido escasa vigencia en la vida práctica. Esta contradicción que existe entre la realidad y la norma fundamental, de la cual escribía el gran jurista alemán Hermann Heller, tristemente se constata en que hemos vulnerado nuestra soberanía. No hemos logrado reducir la desigualdad social. Al contrario, los gobiernos neoliberales la han profundizado. No hemos logrado el acceso universal a la salud, a la educación, a la cultura, al empleo, al salario digno. El Estado no ha podido garantizar la seguridad de los mexicanos y las mexicanas, lo cual
es muy grave, por citar solo algunos ejemplos significativos. Sigue habiendo grandes violaciones a los derechos humanos y como muestra de ello tenemos la desaparición forzada de los 43 normalistas que marcaron la historia reciente de este sistema político. Superar esta discordancia, es decir, superar la enorme brecha que separa la realidad de nuestro texto constitucional, es, compañeros y compañeras, una tarea principal, al igual que defender los principios de nuestra Constitución, la lucha por su plena vigencia y, por añadidura, la vigencia del Estado de Derecho. En los últimos años, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos contradictorios, como casi siempre ha sucedido en la historia de nuestro país. Unos que han fortalecido el entramado constitucional y legal de nuestro Estado de Derecho y que se han traducido, por qué no decirlo, en importantes reformas en materia de igualdad de género, de transparencia, de anticorrupción y rendición de cuentas, equilibrio entre poderes, reforma política de la Ciudad de México, protección a periodistas, interés superior de la niñez, derecho electoral y participación ciudadana, radiodifusión y telecomunicaciones, desindexación del salario mínimo, justicia cotidiana y el nuevo sistema penal acusatorio, los cuales fueron aprobados por consensos sumamente amplios. Pero del otro lado de la moneda existen otros esfuerzos que se engloban en las mal llamadas reformas estructurales y que reflejan el interés voraz del grupo dominante, comprometen y han puesto en riesgo, en peligro, las aspiraciones colectivas e históricas de nuestro pueblo. Reformas que hoy mismo están demostrando que fueron y serán lascivas y dañinas, como la reforma energética, la reforma laboral educativa, que socavan principios y derechos esenciales como lo es nuestra soberanía, el medio ambiente sano y los derechos laborales, y que además obedecen todas a una lógica neoliberal globalmente rebasada. Ahora, frente a la amenaza que representa Donald Trump, nuestro grupo parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, exhorta a todas las fuerzas políticas y sociales, a las organizaciones civiles y al pueblo de México en su conjunto, a que vayamos más allá de la simple evocación y que llevemos el discurso político a la acción para impulsar nuevos consensos sobre el modelo constitucional que los mexicanos queremos, aspiramos y necesitamos con urgencia. Es momento, compañeros y compañeras, de abrir el debate y de buscar nuevos acuerdos por una constitución que reconozca mayores espacios de libertad, de igualdad, de justicia y de bienestar para la población, pero sobre todo que en la práctica diaria sea del todo funcional y no de margen a la impunidad, a la corrupción y al abuso del poder, pues tendríamos que reconocer que actualmente son el cáncer que lacera la vida pública de nuestra nación. No nos conformemos con celebrar una efeméride más. En el PRD aspiramos a que estas conmemoraciones centenarias de nuestra Constitución y la actual discusión del constituyente de la Ciudad de México, cuya carta fundamental habrá de expedirse el próximo 5 de febrero del 2017, sean la simiente para impulsar la transformación profunda que requiere y demanda el pueblo de México. El PRD, pues, se pronuncia por la defensa de nuestra Constitución, de sus principios fundamentales, de la soberanía y la independencia de México, para enfrentar mejor los retos internos y las amenazas del exterior. Debemos, compañeros y compañeras, estar siempre preparados para lo que venga
de donde venga, por México. Muchas gracias.